Ezequiel capítulo 22, versículo 30. En esta tarde nos acompañan algunos amigos. Usted que tiene allí la palabra de Dios y ve que hay un amigo que no tiene la Biblia, acérquese y comparta la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Ya nuestro pastor oró, vamos a ponernos cómodos sin dejar de darle glorias al Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Situaciones que meritan el hacer vallado. Gloria al Señor. Situaciones que meritan el hacer vallado. Es el tema para esta tarde. Lo hemos enfocado aquí en este pasaje que hemos leído de la palabra de Dios. Y nos dice la palabra que Dios estaba buscando en una ocasión, amén, en medio de un pueblo, a alguien que se parara en la brecha, amén, y hiciese vallado a favor del pueblo. Estaban viviendo una situación difícil, una situación de pecado, una situación de mucha maldad, donde ellos se habían alejado de Dios, habían empezado a hacer cosas abominables al Señor, y la ira de Dios se había encendido, amén. Y Dios había dicho: voy a traer juicio contra ellos. Y Dios les hablaba al pueblo, a Jerusalén, a toda Judá, a través de Ezequiel, uno de los profetas mayores. Y él dice que buscó a uno que hiciera vallado. Él estaba buscando a uno, amén. Busqué a hombre, no dice busqué a hombres, que es la diferencia, amén. Hay una diferencia entre busqué hombre y busqué hombres, amén. O sea, está hablando de una manera singular, no plural, ¿verdad? Y esto habla del poder que tiene la oración de uno, amén, de cualquiera de nosotros. Si empezamos a orar, amén, en medio de cualquier situación que estemos atravesando. Ahora, dice que lo buscaba para que hiciese vallado. ¿Qué es un vallado? Según el diccionario, es un cerco que se levanta para defender un sitio o impedir la entrada en él. Es un cerco de protección. También nos dice que se parase en la brecha. Y brecha se refiere a una abertura o rotura irregular en una superficie. Gloria al Señor. En el campo es muy usual que veamos esto de los vallados y los cercos. Amén. En algunos momentos les compartía a nuestros hermanos que parte de mi infancia la viví en el campo. Y solía mirar allí a mi papá y a mis hermanos echando cercas, decimos en términos de campo. Echando una cerca, esto con el motivo de que los animales del vecino no pasaran al territorio de la tierrita de mi papá. También cuando solía haber potreros grandes y era necesario que se hiciera una división, se hacían estas cercas, muchas veces con alambre, otras veces con madera, con un alambre que llaman alambre de púa, que es un alambre que tiene unos chuzitos, y allí estaban ellos haciendo esa cerca para que el ganado estuviera aquí en cierto territorio y no cruzara al otro lado hasta que no se le diera el permiso, amén. Ahora, habían ocasiones que algunas de estas animales eran bastante inquietas y comenzaban con sus cuernos a querer pasarse y querer tumbar esa cerca, y en ocasiones lograban hacerlo. Entonces se hacía una brecha, amén. Se hacía una rotura allí y tocaba urgente ir a arreglar eso, porque si no se
pasaban los animales, pasaban allí donde el vecino o pasaban en el lugar que no estaba permitido y se hacía un daño. Amén. Muchas veces habían cosechas que tocaba que protegerla y si se dejaba eso así, pues iban a cruzar, iban a hacer un daño. Entonces, en términos de campo, podemos ver que un vallado es un cerco, amén, de protección, para proteger. Y en términos espirituales, se está hablando de alguien que intercede por una persona, por una ciudad, por un país, por una iglesia, etcétera, ¿verdad? Y en este pasaje de Ezequiel nos narra que Dios mismo buscó a una persona que hiciera vallado. Como les decía, no buscó a varios, sino a una sola persona. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel? Había una situación de pecado tremendo. Estamos hablando del pueblo de Dios, amén. Había irrespeto. Si usted lee el capítulo 22, lo dejo de tarea, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero usted lee todo este pasaje del capítulo 22 hasta el 23 y usted encuentra ahí toda la situación que se estaba presentando. Yo solamente le voy a nombrar unas así por encima. Dice que había irrespeto entre los padres, los hijos hacia los padres, había calumnia entre ellos, había adulterio, había fraudes. Se olvidaron de Dios, violaron la ley, los sacerdotes violaron la ley de Dios, sus profetas en ese tiempo ya no hablaban palabra de Dios, sino que solamente adivinaban y decían Dios dijo y Dios no había dicho nada. Amén. Era una situación bastante difícil, una situación semejante a la que podemos mirar hoy día, ¿verdad? No estamos lejos de esa realidad también aquí en este mundo en el que estamos. La historia que nos ha tocado vivir a nosotros. Usted encuentra cantidad de situaciones en las iglesias, en la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia es una, amén. Se encuentra lo mismo, porque podríamos decir, uy, pero qué terrible eran ellos. Pero nosotros, también hay calumnia muchas veces en medio de nosotros. Crítica, chisme, fraudes, cosas que desagradan a Dios, amén. Y es ahí donde Dios analiza y dice, ¿saben? Yo necesito a alguien que se pare y ore, amén. Interceda, clame a favor de lo que está pasando, porque si no hay alguien que lo haga, pues simplemente va a venir el juicio de Dios, amén. Va a venir la reprensión de Dios para el pueblo. Y Dios es un Dios que todos a través de la palabra conocemos, que dice que es lento para la ira, ¿verdad que sí? Y grande en misericordia, y que Él se duele del castigo, y que Él no nos paga, amén, conforme a nuestras iniquidades, y que Él tiene paciencia, y que Él espera que nosotros nos volvamos a Él, y nosotros nos arrepintamos, y por lo menos que haya uno, si los demás no quieren, ¿verdad? Si los demás están tan entretenidos y allí envueltos en el pecado, en la maldad, por lo menos que haya uno, ese uno que esté ayunando, amén, ese uno que mientras otros están por allá haciendo otras cosas que no edifican, mientras otros están allá chateando en el computador, ese uno esté orando, ese uno esté leyendo la palabra de Dios, ese uno esté intercediendo por el resto, amén, hermanos. Mientras que otros están por allá haciendo cosas, distraídos, amén, con las cosas del mundo, haya ese uno que esté doblando rodillas y diciendo, Señor, ten misericordia, parado en la brecha, parado en esa rotura que se haya podido hacer, amén. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Ahora, el mundo allá afuera está en una situación tremenda, hermanos, de pecado, de maldad, también en una situación peor, porque si alcanza muchas veces esto, como les decía, allí estaba pasando en el pueblo de Dios y a veces pasa en medio nuestro, pero ¿qué queda allí afuera? Amén. ¿Qué queda allí en los que no tienen al Señor, en los que no tienen temor a Dios, en los que no han entregado su vida al Señor?
Es peor la situación, hermanos. Por eso usted cada día ve las noticias, cómo padres matan a sus hijos, cómo padres violan a sus hijas, amén. Cómo hay robo, cómo hay corrupción, cómo hay tanta mentira, hermanos. Mucha maldad. Y reitero, la iglesia es una. Amén. Y Dios buscó a uno. Amén. Que se parara en la brecha. Es un tiempo difícil, es un tiempo de mucho dolor. Yo no sé si usted lo alcanza a analizar, hermano. Y a veces uno habla con ciertas personas y dicen, pero es que eso se tiene que cumplir. Eso es bíblico, eso es así, no se preocupe, eso va a ser así. Si usted va a la palabra encuentra que va a ser así. Y yo digo amén. Va a ser así, pero también la Biblia dice que si se humillare su pueblo, amén, sobre el cual su nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, que Él perdonaría el pecado y sanaría la tierra. Quizás muchos de los que están así, si nos disponemos como iglesia a orar, interceder, muchos pueden venir, amén, al Señor, a la vida eterna, a la salvación y ser libre de la maldad en que se encuentran, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y como el tiempo avanza, hermano, vamos a mirar a través de la palabra algunos ejemplos, amén, de personas que en un momento estuvieron haciendo vallado y que estuvieron intercediendo, amén. Pero antes quiero decirles que muchas veces a nosotros no nos deja hacer un vallado, pararnos en la brecha, a pelear por las almas perdidas, a orar por el resto de la congregación, por nuestros familiares, porque muchas veces hay situaciones en nosotros mismos que nos tienen ahí, amén, encerrados, embotados ahí, no nos dejan mirar más allá, no nos deja avanzar, amén. Y hay que empezar muchas veces por nosotros, comenzar a ser vallados por nosotros mismos, amén. Comenzar a interceder por nosotros mismos para que venga la respuesta de Dios a nuestras vidas, ser libre de esas cosas y luego podamos dar un fruto para bendición a los demás, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Yo quiero que vayamos allí al libro de Primera de Samuel. Gloria a Dios. Libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Yo creo que ya usted se imagina de quién vamos a hablar. Gloria a Jesús. Padre, ayúdanos porque traemos aquí varios ejemplos y me queda prácticamente media hora. Gloria a Jesús. Vamos a hablar de Ana, amén. Todos conocemos la historia de Ana. Ella estaba en una situación de angustia, de dolor, lloraba. Dice que cuando subían al templo no comía. En el versículo 7 dice, y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba y así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El versículo 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Gloria al Señor. Todos conocemos esa historia, amén. Pero aquí había una mujer que fue necesario que ella se parara a ser vallado por ella misma, amén, por su situación, porque eso no la dejaba avanzar, amén.
Y después que ella hubo orado y obtuvo la respuesta de Dios, la bendición de Dios, ella trajo, amén, un fruto que fue de gran bendición, amén, Samuel. Gloria a Dios, aleluya. Ahora hay algo que quiero resaltar aquí. Muchas veces estamos en situaciones donde venimos a orar, donde estamos orando y no podemos, amén, desanimarnos. Porque estamos a veces en la casa de Dios, o nuestros hermanos que nos ven en una situación nos ven orando y orando. Va a haber de pronto alguien por ahí que va a querer juzgarnos, amén, como pasó aquí con Elí. Dice que él estaba observando la boca de ella, porque hay a veces quienes están orando y haciendo un vallado, y hay otros que solamente están observando, amén. Y están allí en el templo, como estaba Elí, estaba en el templo, pero ¿qué estaba haciendo? Era observando solamente a Ana. No estaba diciéndole, venga y le ayudo a orar, o voy a orar con usted, ¿qué es lo que le pasa? Sino que estaba observándola para luego juzgarla, ¿verdad? Y la juzgó mal, dijo que ella estaba ebria. Pero me llama la atención la respuesta de Ana. En el versículo 15 dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. Una respuesta con humildad, con sencillez. Amén. Algo que debemos aprender a nosotros, porque si nosotros venimos a orar o estamos en un propósito de Dios o buscando a Dios, y alguien viene y en vez de ayudarnos nos juzga mal, ¿qué vamos a decir? Vamos a pelear con el hermano, nos vamos a ir enojados, no vamos a orar más, no vamos a querer ir a la iglesia, o vamos a responder con humildad. Amén. Ella respondió, Elí le dijo: que el Señor te otorgue, ya todos conocemos, y ella recibió la respuesta. Amén. Entonces, hermanos, hay muchas veces que empezar a ser vallados por nosotros mismos primeramente. Amén. Y luego vamos a tener esa libertad para poder comenzar a orar y hacer ese vallado, comenzar a interceder, amén, por los demás. Porque mientras no salgamos de esa situación que nos aflige, pues no vamos a poder hacer mucho. Vamos a venir pero siempre con la carga, con la situación de lo mío, lo mío, lo mío, y no vamos a hacer por los demás. Amén. Gloria a Jesús. Así rápidamente vamos a mirar otro ejemplo, y está en el libro de Éxodo. Palabra que todos conocemos, amén, hermanos. Yo siempre recuerdo a nuestro pastor que dice: no le puedo predicar algo más que no esté en la palabra, amén. Éxodo capítulo 32. Éxodo 32, capítulo 7. Allí encontramos también la historia muy conocida de Moisés, amén. Un hombre que mientras hablaba con Dios y estaba recibiendo unas ordenanzas de Dios, el pueblo que él lideraba se desenfrenó, amén, y comenzó a fallar delante de Dios. Todos conocemos que Dios le dice a Moisés: baja, porque aquel tu pueblo está grave, amén. Se hicieron un Dios y están allí pecando. Todos conocemos este pasaje, pero quiero enfocarme en el versículo 7. Lo que le dijo Jehová a Moisés. Le dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto, se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, versículo 9, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Gloria al Señor. Aquí vemos a un hombre, amén, siendo vallado. Es otro ejemplo, amén.
haciendo vallado a favor de un pueblo que había fallado, amén, que había pecado. Pero me llama también la atención que Jehová le dijo: déjame, amén. Ahora pues déjame que se encienda mi ira. Cualquiera diría, Dios le estaba pidiendo permiso allí a Moisés, ¿verdad? Pero Dios no le estaba pidiendo permiso a Moisés. Simplemente Él le estaba diciendo, como lo vio entre él, amén, y el pueblo, entre Dios y el pueblo, le estaba diciendo: ¿sabe qué, Moisés? Hágase a un lado, deme permiso, porque mientras usted esté ahí en la mitad, yo no voy a poder, amén, traer juicio contra ellos. Ve la importancia de hacer vallado, hermanos. Mientras estemos allí en la mitad orando, clamando por la situación, por el problema, amén, Dios va a tener misericordia. Dios no va a hacer, amén, porque Él dice: hay alguien que está orando, hay alguien que está clamando, amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia que no conoce a Cristo? Amén. Pero si nosotros estamos orando, puede estar el juicio allí, la situación, el peligro, pero Dios los guarda, amén, porque hay alguien allí. Y quizás se están portando muy mal, y quizás Dios está diciendo: ¿sabe qué? Ya no los aguanto, mucho pecado, amén. Pero sabe, hay uno, y mientras esté allí, yo no voy a poder, amén. Y no porque, no digo que Él no pueda, Dios es todopoderoso y puede, solo que la oración y la intercesión Él la tiene en cuenta, amén. De alguien que es fiel, gloria al Señor, a Él, gloria a Dios. Ahora, es importante saber también que alguien que intercede no se puede cansar tan fácilmente, amén. Porque quizás cuando leemos todos estos pasajes nos motivamos y decimos: bueno, vamos a ser vallado, vamos a levantarnos, y quizás muchas veces decimos: bueno, este año 2019 o 2018, 2 años que han pasado, ¿verdad? Uno se traza meta muchas veces y de pronto alguien dice: en este año sí voy a procurar ayunar más, orar más, buscar más al Señor, amén. Pero muchas veces cuando no vemos la respuesta de lo que queremos, o cuando no vemos a aquel familiar convertido, cuando no vemos al hermano que cambió, al esposo que cambió, la esposa que cambió, entonces estamos enojados, ¿verdad? Pero no nos podemos cansar, porque otro ejemplo que encontramos es en el libro de Números. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Número 25, gloria a Jesús, aleluya. Bueno, perdón, ahorita vamos para el número 25, todavía no vamos a pasar allí. Vamos a ver. Dijo un hermano: si estuve por aquí, una pérdida. Gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Números 14:10, gloria a Jesús. Miramos la misma situación de Moisés nuevamente, de la misma forma. Aquí se repite lo mismo que prácticamente leímos allí, pero era en otra circunstancia, amén. Pero también Dios le dice lo mismo. Moisés envía a estos varones a reconocer la tierra, pero vinieron de allá algunos sin fe, amén. Se desanimaron porque vieron la situación muy difícil, y entonces estaban enojados con Moisés y diciéndole que lo iban a apedrear, como dice el versículo 10. Dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Voy así como rápidamente por cuestión del tiempo, pero usted detenidamente, yo sé que usted conoce esta palabra, pero si la quiere volver a leer allí en la casa, número 14, capítulo 14, versículo 10. A los amigos que también nos están acompañando en esta tarde, también queremos hacerle la invitación a que, si tiene ahí con qué anotar, anote estas citas, amén, y las puede leer y puede comprender, o puede nuevamente mirar la transmisión, la predicación que se ha estado transmitiendo esta tarde, el culto, y allí va a poder nuevamente, amén, con calma, y de pronto si tiene la Biblia. Aquí pues los que estamos, la mayoría conocemos todos estos pasajes, y por eso vamos así un poco rápido. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos?
Yo los reiré de mortandad, los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios. Mire que le dio la misma respuesta de allá, amén, la que le había dado en el momento en que ellos hicieron el becerro de oro. Mire que allá mismo en ese versículo 32 que leímos de Éxodo, allí también nos habla que Dios allí le hace una oferta a Moisés. Él le dice: déjame que los destruya y yo levanto de ti una descendencia, amén, otro pueblo. Moisés hubiese podido decir que sí, porque él venía también luchando con ellos, ¿verdad? Pero Moisés no dijo eso, amén. Moisés se paró a interceder, amén. Moisés antes aconsejó a Dios. Y alguien decía: fue el primer hombre que aconsejó a Dios según la Biblia, amén. Y le dijo: mira, que es que escuchan luego los egipcios y que van a decir que para eso los traíste de allá, para exterminarlo en el desierto. Entonces, ¿qué va a hacer de tu gran nombre? Amén. Y aquí nuevamente miramos las mismas palabras, amén. Dios vuelve y le dice a Moisés: déjame otra vez, voy a destruirlo. Y él le dice nuevamente que no, amén. Y Dios le dice: pero es que yo levanto de ti una nación diferente, amén. Hermano, qué ejemplo, amén, más precioso podemos mirar de Moisés, amén. Podemos aprender de él que él, aunque tuvo esa oferta, él tenía amor por este pueblo. Y qué bueno es que nosotros tengamos amor los unos por los otros, amén. Y que no nos alegremos cuando Dios disciplina a alguien, amén, sino que estemos orando y no estemos diciendo: ¿quién lo mandó? ¿Vio? Eso le pasó, que mejor dicho, ojalá le pongan 4 o 5 años de disciplina. No, amén, sino que estemos orando por el hermano que falló, que en un momento dado colocaron en disciplina, amén, y en un momento tocó sentarlo allí. Nosotros estemos orando por ese hermano, diciéndole: Señor, dale fuerza, levántalo en medio de su situación, que si cometió una falta y eso lo tiene desanimado, estemos orando por él, amén, hermano. Tener amor los unos por los otros. Qué buen ejemplo de Moisés aquí, hermanos. Entonces también les decía que no podemos cansarnos, porque a veces oramos, pero si la persona sigue haciendo lo mismo, decimos: no, pero es que ese qué. ¿Cuánto hace que estoy orando por él? Y nada, ya toca que ponga de su parte, y hasta nos cansamos y dejamos de orar por el familiar, dejamos de orar de pronto por la esposa, por el esposo que de pronto no es conocedor todavía del Señor. Amén, nos casamos muy pronto, hermano, y necesitamos tener ese amor, amén, que Dios tiene, que el Señor Jesucristo tiene, amén, por la humanidad, por el ser humano. No podemos cansarnos, tenemos que estar haciendo vallado, amén, por el hijo rebelde, por el esposo rebelde, por la esposa rebelde, por el vecino que me hace agravio, amén. Tenemos que seguir haciendo vallado, tenemos que estar ahí parado en la brecha, amén, curando esa rotura, amén, para que no sea el daño más grande. Gloria al Señor, aleluya. Rápidamente pasamos a otro ejemplo, y es allí en Números donde le hablaba ahora. Números 25. Gloria al Señor. Este ejemplo nos deja ver, hermanos, que es necesario que en medio del pueblo de Dios también haya ese celo por las cosas santas de Dios, amén. Que nosotros estemos pendientes y mirando en qué momento se están metiendo cosas en la iglesia, en medio del pueblo de Dios, que estén desagradando, que estén impidiendo la bendición de Dios para el resto del pueblo, amén. Este ejemplo está allí en número 25. Dice que Israel acude a Baal, amén. Quiero leer desde el versículo 6. Dice que todos conocemos también esa historia de que el pueblo de Israel se mezcló con este pueblo pagano, y la ira de Jehová vino contra ellos. Hace unos días el pastor nos relataba esa historia acerca de Balaán, cuando fue a maldecir al pueblo, pero Dios no se lo permitió. Entonces incitó al pueblo aquí contra que
a este hombre para que enviara, amén, mujeres allí al pueblo de Israel. Y bueno, el pueblo de Israel se involucrara con estas mujeres paganas que no eran del pueblo de Dios. Entonces el versículo 6 dice: y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Dice que murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Gloria al Señor. Entonces aquí estaba ocurriendo algo tremendo. Había mortandad en medio del pueblo de Dios por causa del pecado, amén, de la fornicación, de las cosas que se estaban haciendo mal. Gloria a Jesús. Pero hubo uno que estaba por allí, amén, celoso de las cosas de Dios, celoso de la casa de Dios, amén, celoso de la santidad, amén. Gloria al Señor. Y se paró, hermano, se paró en la brecha y hizo vallado a favor, amén, de todo el pueblo, porque la ira de Jehová se había encendido contra ellos, amén, por causa del pecado. Y dice que fue y tomó una lanza y alanceó a los dos, amén, y los mató. Y allí dice que se detuvo la mortandad. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, miramos mortandad en medio del pueblo de Dios? Mortandad espiritual estoy hablando, aquí era física, amén. Mortandad espiritual, amén, donde ya se viene a la iglesia por venir. Y no estoy hablando de la iglesia local, amén. La iglesia es una, les decía al comienzo, amén. Donde solo se está viviendo una religión, gloria a Dios, donde ya no hay celo por la palabra, donde se hacen tantas cosas, hermanos, amén, en diferentes congregaciones y denominaciones llamadas cristianas. Y cuán necesario es que allí se pare un Finés, amén, se para en la brecha, amén, a interceder para que ese pueblo salga de la mortandad espiritual en la que está, hermanos. Y tomémoslos a título personal, amén. También nosotros, si hay alguien de nuestra familia que lo vemos en una mortandad espiritual, amén, parémonos, oremos por esa persona, hagamos vallado, amén, para que cese esa muerte espiritual, amén, y recobre vida. Gloria al Señor, aleluya. Es importante, hermano, entender esto. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y vamos a mirar el último punto, ya vamos cerrando, y es de un hombre, amén, que lo encontramos haciendo vallado después que falló a Dios. Porque también es importante, hermano, reconocer cuando fallamos a Dios y hacer vallado y no quedarnos allí, sino levantarnos, amén, y interceder, porque muchas veces cuando fallamos lastimamos a los que están a nuestro alrededor, amén. Si alguien comete adulterio, pues está en problema esa persona, pero también su familia está sufriendo, los hijos van a sufrir, amén. Cuando alguien se aparta de los caminos del Señor,
Amén. Y bueno, estando por allá reconoce que falló y regresó. Es necesario que empiece a ser vallado, porque va a venir unas consecuencias. Amén. Dios perdona, Dios levanta, Dios restaura. ¿Cuánto lo creemos? Pero las consecuencias de nuestros extravíos, las consecuencias de un adulterio, nosotros a través de la palabra tenemos muchos ejemplos que llegan, amén, van a venir. Y este segundo ejemplo quiero que lo miremos en Primera de Crónicas, versículo 21, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Todos conocemos también esta historia. David censó al pueblo, amén, y cometió un gran pecado al verlo hecho. Él no debía haber confiado en los números, él debió haber confiado en Dios como al comienzo, ¿verdad? Cuando él era un jovencito que derribó un gigante. Pero ya en sus últimos días a él se le olvidó, amén. Como nos puede suceder a muchos de nosotros. Al comienzo tenemos en cuenta muchas cosas y bueno, el Señor nos ayuda y obtenemos grandes victorias, pero de pronto al pasar el tiempo, los caminos del Señor, nos vamos descuidando y terminamos haciendo cosas que desagradan a Dios. Y fue lo que le pasó a David en sus últimos años de vida. Se le dio por hacer un censo, amén. Quiso saber con cuánta gente él contaba y mandó al general Joab: vaya desde Dan hasta dónde, hasta Berseba, y haga un censo. Amén, cuente a todos. Después que ya hizo eso, ya pasado el tiempo, cayó en cuenta que había hecho mal. Gloria al Señor, que no debió haber hecho eso. Gloria a Jesús. Vamos a buscar por aquí el versículo donde precisamente él reconoce, amén, que falló. Gloria al Señor. Estamos en Primera de Crónicas, capítulo 21, el versículo 8, amén, gracias. Dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, estamos en el versículo 10 del capítulo 21. Ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tu adversario, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responde al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremos, pero no caiga en mano de hombre. Gloria al Señor. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano y extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubierto de cilicio. Gloria a Dios. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Gloria al Señor, aleluya.
Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiera y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en el nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Gloria al Señor. Y viendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Gloria al Señor, aleluya. Entonces hemos mirado aquí, amén, la situación que se presentó. David peca, reconoce, listo, viene la consecuencia. Él escoge los 3 días de peste, o sea, la espada de Jehová contra el pueblo. Pero luego él mismo le dice a Dios: bueno, yo fui el que fallé, no estas ovejas, amén. Te ruego que esa situación, en 2 Samuel también encontramos la misma historia, y allá nos habla de que él le decía a Dios: te ruego que pues esa situación sea sobre mí, sobre mi casa, pero no sobre el pueblo, amén. Entonces Dios lo escucha y lo manda a que haga un altar, amén, un sacrificio. Y cuando él llega allá donde este hombre, Ornán Jebuseo, él le dice que le venda esa era por el precio, amén, que es debido, y le dice para hacer un sacrificio para que cese la mortandad, amén. Algo parecido a lo que leímos allá en Número, ¿verdad? Era necesario, amén. Era necesario hacer algo, amén, hacer vallado, aunque él había fallado, amén. El pueblo estaba sufriendo ahí las consecuencias de David, y era necesario, amén. ¿Se imagina si David se hubiera quedado por allí y no hubiera hecho nada? Él reconoció, amén. Él reconoció, y Dios tuvo en cuenta esto. Y él compró ese lugar y hizo allí ese altar, y cesó la mortandad en medio del pueblo. Qué importante saber también esto, hermano, que cuando fallamos, como les decía, pueden venir esas consecuencias, y nosotros lo que tenemos que ponernos es en la brecha, amén. Curar, tapar, cercar, amén, allí lo que se rompió, lo que se dañó, amén, para que no se siga haciendo más estragos, amén. Si es en términos allí del hogar, de la familia. Gloria al Señor. Y a los amigos que están en esta tarde, yo les digo, amigo, cuando estamos allí en el mundo, que no conocemos a Dios, que no hemos entregado nuestra vida al Señor, andamos sin temor y estamos haciendo cosas que desagradan a Dios. Pecamos, fallamos, quizás muchos con el hogar destruido, amén. Los hijos por allá con el que no debe de estar, en una situación terrible. Pero qué bueno es venir al Señor y reconocer, amén, que hemos fallado, amigo, entregarle nuestra vida a Él y comenzar a hacer ese vallado, amén, por su familia, por usted mismo, por sus hijos, por su hogar, amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Gloria a Dios. Es la invitación, querido amigo. Hace unos días, bueno, el año pasado, el Señor me permitía compartir un tema en uno de los ayunos que se llevan a cabo aquí los miércoles. Y estábamos mirando acerca de este censo que hizo David. Claro, está enfocado en otro tema, la enseñanza, pero mientras investigaba descubrí que este mismo lugar donde David hizo ese sacrificio, es el mismo lugar donde Abraham subió para hacer el sacrificio, para sacrificar a Isaac cuando Dios le pidió, amén. Pues él no lo hizo, pero fue ese mismo monte. Allí en ese mismo monte hizo David este sacrificio después que falló, para que cesase la mortandad del pueblo. Pero allí también fue construido el templo, amén, el templo allí de Jehová. Y después de casi 1000 años, allí en ese mismo templo fue juzgado nuestro Señor Jesucristo, amén.
y luego llevado de allí a la cruz del Calvario para morir por usted y por mí. Amén. Gloria al Señor. Y con Él quiero cerrar. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo más grande de alguien que se haya podido parar en la brecha, ser vallado. Amén. Él se paró en la brecha, amén. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino a morir por usted y por mí, a pararse en medio de esa brecha que se había hecho allí en el jardín del Edén por causa de la desobediencia del hombre. Amén. Pero Él vino y se paró allí en la brecha. Él vino a ser vallado. Él vino a ser vallado, pero hermano, aún sigue siendo vallado por usted y por mí. Porque cada vez que nosotros fallamos al Señor, nosotros venimos a Él, ¿verdad que sí? Señor, perdóname, como lo hizo David. Gloria al Señor, que se arrepintió. Y entonces la palabra de Dios dice que si venimos, amén, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, amén, y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Él sigue siendo vallado, hermano. Él sigue siendo vallado, querido amigo que nos acompaña en esta tarde. Él sigue siendo vallado por usted, no importando la situación, no importando su condición, amén. Él sigue siendo vallado porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Él es nuestro modelo a seguir, hermanos. Él hizo vallado por una humanidad entera. Nosotros tenemos que ser vallado, pararnos en la brecha en medio de este mundo como está terrible, podrido en el pecado, donde ya no hay respeto, donde ya no hay amor, donde hay una cantidad de cosas terribles que muchas veces nos hacen pensar y decir: Señor, por favor, ven pronto, amén. Pero que Dios en su misericordia aún sigue extendiendo su mano, y el Señor sigue siendo allí vallado ante el Padre, y no retarda su promesa de su venida, como dice la palabra, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todo, esperando, amén, que muchos vengan a Él, que muchos se arrepientan, amén. Él sigue allí parado en la brecha. Gloria al Señor. Por eso es importante, querido amigo y querido hermano, gloria al Señor, de tener en cuenta, amén, la oportunidad de Dios para nosotros. Querido amigo, cada día que amanece es una oportunidad de Dios para su vida y para mi vida. ¿Sí lo sabía? Cada día que amanece es una oportunidad de venir a Él y entregarle nuestro corazón. Amén. Ya que Él está allí parado en la brecha ante el Padre y diciendo: Señor, Dios mío, allí el sacrificio que yo hice por Él, por ella, yo no quiero que sea en vano. De cuántas cosas el Señor lo habrá librado, querido amigo, que está aquí en esta tarde y que también nos escucha a través de los medios. Quizás hubiese podido morir ayer, el año pasado, pero usted hoy está vivo. Y eso quiere decir que es una oportunidad de Dios para su vida. Porque cuando ya no estemos aquí en esta tierra, se acabó toda oportunidad de Dios para nosotros. Los que están allá en una condenación eterna, según encontramos en la Biblia, amén, la historia del rico y de Lázaro. Y no es porque estoy terminando, no es que me esté saliendo por ahí del tema, porque estamos dándole unas cuantas palabras a los amigos. Dicen que los que están allá quieren tener esa oportunidad que usted y yo tenemos hoy. Quieren tener unos minutos, una media horita, quizás sería mucho para ellos, sino unos minutos, para poder venir al Señor y entregar su vida y arrepentirse. Amén. Porque están allá atormentados. Y Dios tiene una oportunidad para nosotros, para usted, querido amigo. ¿Por qué usted no le entrega su corazón al Señor? Porque ya es lo suficiente.
el tiempo que ha vivido en el pecado, sirviéndole al mundo, ¿qué resultado le ha dado? Saque cuentas. Porque el resto de su vida no se la entrega al Señor. Porque el resto de su vida no se entrega en las manos del divino maestro, del divino alfarero, para que Él lo forme. Y para que usted pueda ser uno de esos hombres que Dios está buscando para ser vallado en este tiempo. Amén. Dios no buscó a uno en aquel tiempo, pero Él sigue buscando. Amén. En medio de su pueblo, en medio allí del mundo, a ver quién se levanta, porque hay gente allá cansada del pecado, del mundo, de la maldad. Amén. Si usted está aquí en esta tarde, amigo, que me escucha o que me ve, venga al Señor, entréguele su vida. Él lo lava con su sangre, lo hace una nueva criatura. Entonces usted va a poder entender los planes de Dios para su vida, y usted va a empezar a ser ese hombre quizás que Dios quiere que se pare en la brecha y haga vallado por el resto de esta humanidad.